Un saludo cordial, queridos hermanos. Queríamos recordarles en nuestras actividades en la semana. El día martes a las 7:15 empezamos la reunión de oración y a las 8 estamos saliendo a visitar, así que está cordialmente invitado. El día miércoles también estamos con el Instituto Bíblico, Nuevo Testamento con el pastor Eliseo, y el día viernes introducción a la consejería con mi persona. El jueves estudio bíblico y oración, el libro de Hebreos con el pastor Miguel. Los queremos invitar también. Fin de semana, el sábado empezamos a las 3 de la tarde con Oanza nuevamente presencial, Oanza infantil, así que igual traiga a su niño por favor. A las 5 de la tarde JB, jóvenes de 15, 13 años están cordialmente invitados, y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Venga, participe con nosotros, aprenda la palabra del Señor. El día domingo también estamos, el primer turno a las 8, a las 10 el segundo turno, y en la noche a las 7 estamos acá reunidos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Lo esperamos, que Dios le bendiga.
Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este culto de hoy, estudio bíblico y también oración. Agradecemos, al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. También agradecemos al Señor por la posibilidad de poder conectarnos a distancia en medio de dificultades como las que vivimos hoy y situaciones que de alguna manera nos merman las posibilidades de poder reunirnos y en comunión aquí de manera presencial, pero hoy nos reunimos para poder cantar al Señor y también estudiar su palabra. Le voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie. Vamos a iniciar con una oración y luego tenemos las alabanzas. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecir este momento, esta noche. Agradecemos por la presencia de cada uno de los hermanos aquí presentes. Agradecemos, Padre Santo, el privilegio, la bendición que tenemos de poder estar acá. Bendice, Señor, el camino y la llegada de quienes están viniendo. Te pedimos que puedas protegerlo de todo peligro en el trayecto. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar alabando con algunos himnos. Dice el primero: qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Maravilloso es. Cantemos todos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Una vez más. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
Amén. Esperamos que sea maravilloso para cada uno de nosotros el pensar en el amor del Señor con todos nosotros. Seguimos alabando al Señor con más himnos. Dice me guía a Él con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Me guía Él con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba invernal vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Seguimos alabando al Señor con otro himno, el cual titula Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar
la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar. Ni su paz ni su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Una alabanza más antes de dar inicio al mensaje dice: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Cantemos todos con fuerza, hermano. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del
tuyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Tenemos el mensaje en esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches también a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por las personas que nos podemos congregar, que vivimos cerca. Sin duda muchos que están en su casa quisieran estar acá, pero gracias por, como decía Daniel, porque tenemos las redes y mediante ellas podemos, ¿no?, todavía compartir la palabra. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, por favor, vamos a dar lectura a 10 versículos. Vamos a ponernos de pie antes de orar, por favor. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 1 al 10. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a orar. Señor, agradecidos, Padre Santo, nuevamente, Padre, por congregarnos. Señor, sé que no es fácil la situación en nuestro país. Al parecer se está complicando más, Dios, pero siempre confiando en su control, en su soberanía, que todo está en sus manos, Dios. Ayúdenos a descansar en usted, sabiendo que usted provee, Señor, para nuestras necesidades, cuida nuestra vida. Y Señor, agradecidos también por que nuevamente podemos estudiar su palabra, pedirle, Padre, que
podamos meditarle de una manera clara, Señor, que usted nos dé el entendimiento, la claridad, para poder también, Señor, llevar esta palabra aprendida a nuestra vida práctica, que podamos ser desafiados, Señor, en esta noche al estudiar esta porción que tenemos, y pedir también, Señor, por nuestros hermanos que están en sus hogares. Sé que es un poquito más fácil poder distraerse, pero, Señor, en su espíritu que podamos, Señor, atender, como dice una de las advertencias, con más atención las cosas que estamos escuchando, no sea que nos deslicemos. Padre, ayúdenos por favor esta noche, pedimos su dirección, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Gracias, Carlitos. Muy bien, bueno, estamos empezando un nuevo capítulo, ¿no? El capítulo 10. Quería empezar esta noche, tal vez viendo un panorama general de los 39 versículos que comprenden este capítulo. Son 39 los versículos que tiene el capítulo 10. Entonces vamos a ver un poquito, un pequeño bosquejo para ver lo que vamos a estar viendo de acá en adelante. Si ustedes tienen ahí en la pantalla, ¿no? Del versículo 1 al versículo 4, lo que va a mencionar son los sacrificios de animales, ¿no? Nuevamente, aunque uno de los métodos que ha estado utilizando el escritor es el contraste, ¿no? La comparación, pero también otra cosa que hace el escritor de Hebreos es la repetición. Ya en el capítulo 8 más o menos había mencionado, ¿verdad?, un nuevo sacerdocio, un nuevo santuario, un nuevo sacrificio, pero como que va avanzando y nuevamente menciona, añadiendo tal vez algunos detalles más para que nosotros tengamos un concepto más amplio de lo que él está explicando. Y ese es el caso acá, ¿verdad? Va a mencionar nuevamente los sacrificios de animales, aunque en la última porción del capítulo 9 había habido un énfasis, o habíamos visto un énfasis en la sangre, ¿verdad? Dice incluso el primer pacto había sido instituido con derramamiento de sangre, lo hizo así Moisés. Mucho más el nuevo, no con sangre ajena, dice, sino con su propia sangre, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ahora continuando con hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, nuevamente menciona los animales y básicamente lo más relevante que va a mencionar en esta porción, en estos 4 versículos, es que estos sacrificios de animales eran sombras de los bienes venideros. Y vamos a explicar, aunque ya lo hemos mencionado, ¿no? En el capítulo 9, versículo 11, hace referencia a Jesús, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya había mencionado esta frase, pero bueno, vamos a ver nuevamente ahora. Bueno, como un segundo tema que está contenido en estos 39 versículos, es del versículo 5 al 18, va a hablar de los sacrificios, el sacrificio de Cristo. Todavía va a ser el contraste con los sacrificios de animales, pero esto lo va a dividir en 2 partes, ¿verdad? Su preparación del versículo 5 al 10. Había habido una preparación de este sacrificio perfecto que es el sacrificio de Cristo, lo vamos a ver eso en los versículos 5 y 10, pero también hay el establecimiento de los bienes venideros. Miren, en el primer punto dice ahí, ¿verdad?, que los sacrificios de los animales eran sombras, ¿no?, de los bienes venideros. Pero acá, hablando ya del sacrificio de Cristo, va a haber un establecimiento de esos bienes venideros, ¿no? Y también lo vamos a estudiar. Sí, eso va a ir desde el versículo 11 al 18. Gracias, hermano. Muy bien, finalmente, como ya es típico de este sermón, ¿no? Algunos dicen que esto es más un sermón que una carta, pero del versículo 19 al versículo 39 hace como una pausa a estas enseñanzas profundas y hay una advertencia solemne. De las 5 que hay en el libro, esta ya es la 4ª, ¿no? Y estas advertencias también, hermanos, van así como las palabras, una de las palabras claves son mayor o mejor, ¿no? Hace una comparación de Cristo, que es mejor a los ángeles, mejor a Moisés, mejor al sacerdocio levítico. En todo sentido es mejor. Las advertencias también van de menos a más. Como que la primera advertencia es más suave que la siguiente.
La primera advertencia había sido en contra del descuido, ¿no? Es una actitud más de descuido. Es como, hermanos, nosotros, no sé si les ha pasado, pero hoy día ya me he levantado tarde, mi devocional lo hago mañana, ¿no? No pasa nada un día, ¿no? O el hecho de congregarnos mismos, ¿no? Pero voy al culto el domingo en la mañana, voy a ir igual, ahora me quedo a descansar. Vamos descuidando, ¿no? Y dice que no empezamos a prestar atención a las enseñanzas, a la lectura de la Biblia personal que tenemos. Y dice, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Poco a poco, de una manera que no nos damos cuenta, incluso nosotros, nos vamos apartando del Señor, ¿no? Entonces, la primera advertencia iba en ese sentido. La segunda advertencia ya va en contra de la dureza, ¿no? Primero es descuido, luego la dureza, y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No están completamente endurecidos, pero este proceso, porque es un proceso, ya estaba comenzando en los hebreos. Ya no había esa sensibilidad a la palabra del Señor, ¿no? Y les pone ejemplos. No os endurezcáis, dice, como el pueblo de Israel en el desierto, donde me provocaron, me tentaron y vieron mis obras 40 años. Por lo cual me disgusté, dice, con esa generación, diciendo, siempre andan vagando en sus corazones. Pero va subiendo, ¿no?, el tono de las advertencias. Luego ya vamos al capítulo 5 y ahí está la tercera advertencia, y es en contra de detenerse en el crecimiento. Se habían detenido en ese desarrollo, en ese avance hacia la madurez. Dice, debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños o como niños. Participan de la leche. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra. Y les desafía y les dice, bueno, avancemos. Vamos a la perfección, a la madurez, ¿no? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces les dice, tienen que madurar. Ya es bastante tiempo que están como creyentes, no pueden seguir como niños. No pueden seguir necesitando que alguien les dé con una cucharilla en la boca como si fueran niños. Ya tienen que aprender a alimentarse, a estudiar su palabra. Dejen ya los primeros rudimentos, dice, de la doctrina de Cristo. Vamos, estudiemos, aprendamos, crezcamos. Y bueno, la cuarta advertencia, y es más severa, ¿no? Ellos estaban despreciando una salvación tan grande. Dice, pisotearon al Hijo de Dios. Y bueno, vamos a ver aquí algunas amonestaciones dentro de todo. Miren el versículo 19 al 25, hay varias amonestaciones, ¿no? Va a mencionar ahí desde el versículo 22, dice, acerquémonos pues con corazón sincero. El versículo 23 va a decir, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿no? La cuarta amonestación va a ser, considerémonos unos a otros, y finalmente va a decir, no dejando de congregarnos. Varias amonestaciones, pero la principal es la que vemos ahí en el versículo 26 al 31, es una amonestación sobre el pecado voluntario o el pecado de soberbia. Y ahí nos vamos a detener un poco para ver, ¿no?, qué estaba pasando con estos creyentes. Hermanos, lo que les estaba pasando a estos creyentes hebreos le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Un punto donde empezamos a despreciar esta salvación. Pisoteamos al Hijo de Dios, tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. Dice, hacemos afrenta, ofendemos al Espíritu Santo, lo contristamos, y esa va a ser, ¿no? Pero finalmente, en los versículos 32 al 39 hay palabras de ánimo. Y el escritor les va a decir, en primer lugar, dice, como en el pasado, porque les va a hacer mirar al pasado, y les va a decir, miren, por una parte, dice, ciertamente traigan a la memoria, dice, porque ustedes, después de haber sido iluminados, han sostenido gran combate en los padecimientos, en los vituperios, en las tribulaciones, de los presos se compadecían. Acuérdense de eso, vean eso. Y así como en el pasado, hagamos en el presente. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Y con estas palabras de ánimo va a cerrar este capítulo, ¿no? Entonces, quería que podamos ver eso, queridos hermanos, más o menos los 39 versículos, lo vamos a dividir de esa manera y vamos a ver la primera parte. Ahora la primera parte, ¿no? Los sacrificios de animales que hace mención ahí en el versículo 1. He dividido un poquito el versículo para poder explicar algunas palabras. Dice Hebreos 10:1, la primera parte dice, porque la ley teniendo, dice, la sombra de los bienes venideros. Y lo primero que quiero señalar acá, hermanos, es porque algunos comentarios encontré donde dice, la ley es la sombra. Pero miren, lo que está diciendo acá no está diciendo que la ley, toda la ley era la sombra, sino que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Todo este proceso, toda esta ceremonia que habíamos visto como ejemplo, más específicamente el día de expiación, ¿se acuerdan? He aprendido una nueva palabra y si quieren aprender se llama Yom Kippur, así había sido, ¿no? El día de expiación, Yom, que significa día, y Kippur es redención, el día del perdón, del rescate por medio de un sustituto. Entonces era una fiesta de los judíos y habíamos visto como ejemplo ese día tan especial para ellos. Pero miren, esto estaba regulado, todo el proceso de esta fiesta, de este día de expiación, estaba en la ley. Ellos no podían hacer un día diferente al que estaba escrito ahí en la ley. Era el día 10º en el mes séptimo. ¿Cómo se llama el mes séptimo? Creo que les había dicho la anterior vez, ¿no? Era Tishrei, así, ¿no? Tishrei. Ese era el mes, del calendario judío. Entonces, en ese mes séptimo, a los 10 días debería celebrarse esta fiesta, ¿no? No podía ser otro día. Si recordamos cuando hemos estudiado a los reyes, uno de los pecados que habían ido arrastrando muchos reyes, pero empezó con Jeroboam, ¿se acuerdan cuando se dividió Israel? Fue justamente esto, ¿no? Dice que Jeroboam había sacrificado en el altar que él había hecho a los 15 días, miren, a los 15 días del mes octavo. Y dice ahí literalmente el mes que él mismo había inventado en su propio corazón, lo cual era un pecado. No solamente que había dejado Jerusalén, el templo donde se deberían hacer los sacrificios y todas las ceremonias que estaban estipuladas en la ley. Él hace, ¿se acuerdan? Un becerro en Betel, otro en el otro extremo, pero ahí en Betel dice que él ofrece sacrificios un mes que se había inventado en su propio corazón. No podía hacer eso. Porque en la ley estaban las fechas, incluso la fiesta de Pentecostés, los panes sin levadura, la Pascua, todo estaba regulado y estipulado claramente en la ley. Pero no solamente el día, el mes, también la forma. Habíamos visto, ¿verdad?, cómo debería ir Aarón. Aarón, que era el primer sumo sacerdote, Dios le había dicho a Moisés, mirad, Aarón no va a entrar cualquier día y cuando vaya va a hacerlo de la siguiente manera. Va a ir con un macho cabrío para expiación y con un carnero para holocausto. Porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer primeramente por sus pecados, por su familia y recién por el pueblo. Y luego dice ahí en Levítico 16, ¿cómo va a ir el pueblo ahora? El pueblo va a ir con 2 machos cabríos y con un para expiación y un carnero para holocausto. Entonces miren, en la ley estaba detallado todo este proceso, todas estas ceremonias, todo este culto. Ahora, eso es lo que está diciendo acá. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿no? Toda esta forma de sacrificar estos animales, cualquiera de los animales que sea, dice que era sombra de los bienes venideros, ¿no? Y dice ahí, continuando el versículo, no la imagen misma de las cosas. Y hay 2 palabras aquí, hermanos, que me llamó la atención y quisiera explicarlos, sombra e imagen. Aunque ya habíamos mencionado esto, ¿no? Cuando decía, hablando del tabernáculo, que el tabernáculo era sombra y figura de las cosas celestiales, ¿no? Y justamente hay una explicación hermosa de sombra. Lo voy a hacer con una imagen que pueden ver ahí en su pantalla, ¿verdad? Miren, la sombra, no sé si se señala ahí, se lo voy a señalar con esto. Miren, esta sombra, dice, la sombra es lo que se produce por un cuerpo cuando se interpone, dice, en una luz. Eso es una sombra, ¿verdad? Y si nosotros vemos esta imagen, aunque
Aquí se está formando un hermoso cisne, ¿verdad? La realidad es que no hay tal cisne. Es un brazo y dos manos, ¿no?, que están proyectando esta sombra, que es una forma irregular, imprecisa de un cuerpo real. Eso es una sombra, ¿verdad? Yo no sé si han visto ustedes, algunos saben hacer, ¿verdad? Pueden hacer conejitos, perritos, ¿no? Ahí interponiéndose en la luz, pero no existe el perrito, no existe el gatito o lo que vayan formando, o en este caso el cisne. La realidad es que son brazos, en este caso un brazo y dos manos. Esa es la realidad. Ahora, miren, cuando dice acá, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entonces miren, estos sacrificios de animales llegarían a ser la sombra, pero el cuerpo que estaba proyectando esta sombra eran los bienes venideros. Eso es lo primero que está explicando acá. Ahora, Calvino decía, a mi criterio, dice él, ¿no? Los bienes venideros, está hablando de cosas eternas, ¿no? Eso dice él. El pastor Samuel Pérez Millo dice que cuando habla de bienes venideros está hablando de la salvación en su plenitud, una salvación completa, la salvación completa que tenemos en Cristo. Pero miren, los bienes venideros, eso era lo real, a diferencia de la sombra. Y creo que acá el mismo capítulo nos explica un poquito más acerca de estos bienes venideros, hermanos. Si leemos ahí algunos versículos, por favor, aunque lo vamos a explicar un poquito después. Capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, cuando pensamos en los bienes venideros, hermanos, tenemos que pensar, en primer lugar, en el sacrificio irrepetible de Cristo. Una sola vez, un solo sacrificio, una vez para siempre. Entonces, parte de estos bienes venideros, recordemos que en el antiguo pacto, los bienes que uno recibía por cumplir ese pacto, ¿se acuerdan que Dios le había dicho, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto? Si el pueblo hacía eso, si el pueblo obedecía, cumplía este pacto, los bienes o bendiciones que recibía eran cosas temporales, como la lluvia, ¿no? Mi pueblo está obedeciendo, están dando en obediencia, entonces Dios le daba la lluvia, le daba una buena cosecha, le liberaba de las pestes, de las enfermedades, le libraba de los enemigos. Pero miren, cuando habla de estas bendiciones, el apóstol Pablo lo diría, ¿verdad? En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, los bienes venideros tienen que ver no solamente con el sacrificio irrepetible de Cristo, sino con todo lo que el creyente tiene por fe. En primer lugar, dice Pablo, ahí continuando el versículo 4 de Efesios, que hemos sido seleccionados por el Padre, lo habíamos visto, ¿no?, con los jóvenes cuando estudiamos Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Miren, hermano, dice, eso es lo real, eso es lo verdadero. Dios le escogió a usted y me escogió a mí para que fuésemos salvos, según nos escogió en Él. Pero también somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre. Entonces, Cristo con su sangre nos rescató. ¿Se acuerdan de la palabra remisión, no? Dice liberación mediante el pago, el pago de un rescate. Y Cristo con su sangre, dice, nos redimió. Pero también fuimos sellados por el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todo esto implica, hermanos, los bienes venideros. Desde el momento que el creyente cree y es justificado, declarado justo por Dios,
el hecho de experimentar la vida eterna que ya la poseemos, ¿no? Pero se hará manifiesta cuando el Señor venga. Todo eso, el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, el que tengamos el Espíritu Santo, el que seamos sellados por Él, todo eso implica los bienes venideros. Y dice entonces, los bienes venideros, ¿verdad? Eso es lo real y la sombra que proyectaba era todo lo que implicaba lo del Antiguo Testamento, no solamente los sacrificios de animales. El santuario habíamos visto, ¿verdad? El sumo sacerdocio del orden levítico era sombra del verdadero. Ahora Jesús era un sacerdote en un orden distinto. El antiguo pacto, dice, este es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero eso es lo real, eso es lo verdadero. Lo demás simplemente era como una forma distorsionada, ¿no? Creo que la mejor palabra que han utilizado acá justamente es sombra, ¿no? Si uno ve, realmente parece un cisne, ¿no? Pero ya viendo así, lo real es otra cosa. Y así pasaba, hermanos, con esto. Todo lo que había sido estipulado en la ley, todas este procedimiento, estas ceremonias, dice, eran sombras simplemente. Lo real es Cristo, ¿no? Pero ¿qué más dice ahora? La segunda palabra dice, no la imagen misma de las cosas. Ahora, a diferencia de la definición de sombra, ¿qué podemos decir de qué es una imagen? La imagen es la réplica exacta de algo. Si nosotros vemos ahí en la imagen que les muestro, miren, está sacando una foto y bueno, escogí esta imagen, ¿no? Porque como que se ve todavía en los rebordes parte de lo que está fotografiando, ¿no? Pero miren, es una réplica exacta, a diferencia de una sombra que es una forma proyectada irregular, no real. Ahora, si nosotros nos acordamos, ahí en los primeros versículos del libro de Hebreos, ya había utilizado el autor esta palabra cuando hace una descripción de Cristo. ¿Se acuerdan? Dice, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 1:15 como que repite este concepto, dice, hablando de Cristo, Él es, dice, la imagen del Dios invisible, es decir, la réplica exacta, la representación exacta de Dios. Eso es Jesús. ¿Recuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús, ¿qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la representación exacta, ¿no? Entonces acá cuando está diciendo, porque la ley teniendo las sombras de los bienes, no la imagen misma de las cosas, pero miren, Cristo no solamente es la representación o la réplica exacta de Dios, Él es la imagen de lo real. De todo esto lo que implica nuestra salvación, de esos sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento, ahora con el sacrificio de Cristo, eso es lo verdadero y real. Él es la representación exacta de todo lo que Dios había mostrado en figuras y sombras, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando, ¿sí? Entonces, como les digo, este es el método del autor, este es el primer contraste, ¿sí? Hay una sombra y hay una imagen o una realidad. Todo lo que habían mencionado en el antiguo pacto, en la ley antigua, era una sombra. Todo lo que Cristo ha hecho, el hecho de venir a morir por nosotros, derramar su sangre, cómo hizo perfectos, dice, para siempre a los santificados con una sola ofrenda, eso es lo verdadero y eso es lo real. Pero seguimos con algunos contrastes, ahí en la segunda parte del versículo, miren lo que dice la segunda parte, dice, estos sacrificios nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Ahora hay algunas palabras que he subrayado ahí, como pueden ver. En primer lugar, cada año dice. Otro contraste de estos sacrificios de animales y el sacrificio de Cristo es la ineficacia de este sistema antiguo, de estas ceremonias antiguas. Eran ineficaces porque se tenían que repetir. El versículo 3 repite lo mismo, dice, pero en estos sacrificios, otra vez, cada año se hace memoria de los pecados.
Y el versículo 2, no lo tengo ahí en la pantalla, pero si podemos ir en nuestras Biblias, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces, el hecho de que estos sacrificios, hermanos, se vayan repitiendo una y otra vez, cada año, lo único que dejaba claro era la ineficacia de este sistema antiguo. No podían hacer, en primer lugar, dice, perfectos a los que se acercan. Esta palabra perfectos tal vez tiene un sentido diferente al que habíamos mencionado hace un momentito, ¿no? Ahí en el capítulo 6 les decía, ¿verdad? El desafío del escritor era que avancemos hacia la perfección hablando de la madurez, que maduremos, ¿no? Que crezcamos. Pero acá, hermanos, tiene un significado más salvífico, no más de salvación. Dice, nunca podían salvar completamente a estas personas que se acercaban. Habían muchas personas del pueblo que realmente eran sinceros y llevaban su sacrificio, entraban al patio del tabernáculo, seguían el procedimiento, ¿no? Degollaban al animal, juntamente el sacerdote recogía la sangre, hacían los rociamientos, pero dice, no podían salvar completamente. Y otra cosa que dice ahí, traía, dice, a la memoria los pecados. Miren, algo que pasaba, hemos hablado ya las semanas anteriores de la conciencia, ¿no? Su conciencia les acusaba, no solamente por el hecho de decir, creo que no he confesado todos mis pecados, creo que no he hecho la ceremonia como la ley nos manda, creo que me he equivocado un poquito en esto, el corderito que he apartado no era tan perfecto, tenía algún defecto, todas esas cosas les acusaban. Pero miren, cuando ellos volvían cada año y empezaban a confesar sus pecados, ¿no? Esta palabra, traer a la memoria, no simplemente significa traer un recuerdo, como decir, ¿no? Me acuerdo que he desobedecido a mis papás también la anterior semana. Creo que una mentira se me fue el otro día. No simplemente era un recuerdo de ese tipo, sino la palabra implica una acción en relación a ese recuerdo. Entonces, cuando estas personas venían y empezaban a confesar sus pecados, ellos recordaban que no habían abandonado ese pecado, algunos pecados que habían confesado. Ellos habían estado persistiendo en ese pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Su conciencia, dice el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos nuestra conciencia que nos acusa o nos defiende. Entonces, su conciencia les acusaba y les decía, mira, has hecho este sacrificio el año pasado de un animal inocente, ahora nuevamente lo estás haciendo, pero no has abandonado tu pecado. Estás persistiendo en tu pecado. Entonces, no podía ser perfectos, no podía cambiar. Si bien estos sacrificios cumplían la demanda legal por el pecado, no podía cambiar su corazón ni su conciencia. Pero en cambio dice acá, hablando del sacrificio de Cristo, el versículo 12 lo habíamos mencionado hace un momento, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿No? Y hemos explicado qué implicaba el hecho de que Él se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? En el santuario terrenal no había una sillita, no había ningún mobiliario que sirva para que Él descanse, porque continuamente tenían que ofrecer los sacrificios. Habían los oficios diarios y el oficio anual, pero nunca el sumo sacerdote o los sacerdotes se sentaban porque su trabajo no terminaba. Pero Él dice, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, una vez para siempre, se ha sentado, ha terminado. No hay más necesidad, a diferencia de los sacrificios de animales, que eran cada año, que eran muchos animales, ¿sí? El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, miren, hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos sacrificios no podían nunca. La mejor traducción sería, dice, nunca jamás, dice acá. Nunca jamás pueden hacer perfectos a los que se acercaban. Otra versión dice a los adoradores. Pero con un solo sacrificio, una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados.
O sea, los salvó completamente. No solamente el sacrificio de Cristo, hermanos, cumplió la demanda legal por el pecado, sino que capacita a la persona, la hace apta para tener una relación correcta con Dios y lo capacita también para vivir ya no en una vida repetida de pecado. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 6, ¿verdad? Porque dice, los que han muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sabemos esto, dice que los que han muerto al pecado, dice, han crucificado este cuerpo de pecado, dice, juntamente con Cristo, para que ya no vivamos más sirviendo al pecado. Esto es lo que hace el sacrificio, ¿no? Lo que no podía hacer los sacrificios de animales. Era algo tan externo, pero el sacrificio de Cristo nos da ese poder para vivir libre del pecado, limpia nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que le había dicho Jesús al apóstol Pedro, verdad? El que es limpio no tiene necesidad de limpiarse otra vez, sino solamente los pies. Estos sacrificios de animales, si hubiesen tenido esa capacidad, entonces deberían cesar. Ya no había necesidad de repetir, pero lamentablemente no pasaba eso. El sacrificio de Cristo sí, ¿no? Y finalmente ahí dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, está repitiendo ya esta verdad que había enseñado, no pueden quitar los pecados. Miren, con esto, hermanos, lo único que quedaba claro para el adorador, para la persona que venía, llegaba ahí y otra vez estaba haciendo el sacrificio, especialmente el día de expiación, y decía, soy un pecador y sigo practicando el pecado. Ese pecado que he confesado hace un año, lo sigo viviendo. Lo único que merezco es que el fuego consumidor me arrase en ese momento. Y salía peor. El día de expiación, se los había dicho ya la anterior vez, no era un momento de alegría, de gozo. Era un momento de profunda tristeza para todas las personas sinceras. Porque se traía a la memoria, como dice, ¿no?, su persistencia en el pecado, que habían quebrantado la ley, que infringían la ley. Pero miren acá con el Señor Jesús, y bueno, ahí el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, queridos hermanos, algo maravilloso que podemos ver en la institución del nuevo pacto. Ahí el Señor, cuando toma el pan y la copa, dice, verdad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la copa, ¿no?, del nuevo pacto. ¿Y qué dice ahí, no? Haced esto en memoria de mí. En el nuevo pacto, cuando una persona va a los pies de Cristo, no trae a la memoria sus pecados, sus culpas, porque estamos seguros que Dios nos los ha perdonado. Lo que traemos a la memoria no solamente es la muerte de Cristo, la sangre derramada, sino su resurrección. Decía, hay un autor, en la cena del Señor, dice, no venimos a llorar a un muerto, sino venimos a proclamar a un Dios vivo, a un Dios victorioso. Como les decía, esta palabra de traer a memoria no solamente habla de un recuerdo, sino nos lleva a una acción. Y cuando Jesús decía, haced esto en memoria de mí, cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, esto nos tiene que llevar a actuar, a proceder de diferente manera. Es un tiempo, yo sé, donde no debería ser así, pero es ese momento tal vez donde ponemos un poquito más interés en examinar nuestra vida, en pensar cómo estamos. Y eso nos tendría que llevar a decir, no puedo estar pidiendo a Dios perdón por los mismos pecados. Oye, estoy mal aquí en mi matrimonio, o sea, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo, tengo que orar por mi esposa, tendré que hablar con ella, si necesito tendré que buscar consejería, pero no puedo seguir así. No puedo, cada que hay la cena del Señor, han estado hablando, ¿no?, los pastores de ese tema, hemos tenido la cena del Señor, pero no puede ser, ¿no?, que ese momento otra vez sea el pecado repetitivo que no puedo dejar, porque dice, ¿verdad?, el pecado no se enseñoreará. Esta es la salvación completa. Yo tengo el poder en el Espíritu Santo de dejar ciertos pecados. Oye, estoy mal con mis hijos.
Bueno, tengo que hacer algo, entonces leeremos pues la Biblia, oraremos, conversaremos, pero tenemos que dar pasos. Pero me gustó mucho, cuando estudiaba esto, me venía a la mente eso, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Y debe haber ese cambio, ¿no? Ahora, algo que quiero señalar, y hermanos, ¿no? Tal vez entrando a algunas aplicaciones, quisiera que nos pongamos un momento en el lugar de los judíos que están recibiendo esta información. Sabemos que ellos se están resistiendo, ¿no? a este cambio. Miren, no era fácil para ellos aceptar todo esto que les estaban diciendo, ¿no? Y bueno, dice, qué bueno, no. Ellos estaban resistiendo y querían seguir viviendo en las sombras. No querían lo que decía ahí, ¿no? Y lo habíamos puesto el título de esta primera parte, quita esto primero para establecer lo segundo. No querían quitar, porque toda su vida les habían enseñado esto. Esta es la ley, esta es la forma de preparar los sacrificios, esta es la forma de ir al tabernáculo, esta es la forma de ir con los sacerdotes, toda su vida. Pero ahora llega el autor de Hebreos y les dice, miren, quiero decirles que todo lo que practicaban, todo lo que era importante para ustedes, su religión, no sirve más. Está viejo, dice, ¿no? Y lo que envejece y se da por viejo está pronto a desaparecer. Oye, esto era simplemente una sombra, una forma distorsionada. Lo real ya vino, es Cristo. Y ellos no podían, porque el cambio que implicaba era algo que siempre nos han enseñado así. Toda nuestra vida lo hemos vivido así. Ahora díganme, hermanos, ustedes, si el cambio no nos cuesta a nosotros también, no ofrecemos resistencia cuando algo va a cambiar en nuestra vida cotidiana, familiar y eclesiástica. Miren como ejemplo, cuando se casa una persona del oriente y el occidente, ¿no? Que es mi caso. Y viene ahí la esposa, o nos pasó alguna vez, y te trae un plato de majadito ahí, ¿no? Con todo el cariño y con toda la técnica de los que son de acá. Y ahí está su arrocito, ahí está el huevo y está el plátano, ¿no? Y me puso ahí, y yo dije, ¿y la papa? ¿Dónde está la papa? Y por mucho tiempo mi esposa tenía que hacer majadito con papa, porque a mí, o sea, esa era toda mi vida, ¿no? O sea, yo no concebía una comida sin papa. Ahora ya he cambiado. Pero miren, ¿no? O sea, son ejemplos chicos de cuánto nos cuesta a veces cambiar ciertas cosas cuando han nacido nuestros hijos, ¿no? Uno estaba acostumbrado a echarse y dormir tal vez sin ningún ruido, ni levantarse, ni nada, ¿no? Pero tiene que haber un cambio. Ya el bebé llora, se enferma, hay que ir de emergencia al hospital. Aunque muchos hombres no quieren, ¿no? No quieren asimilar el cambio. Muchos que se han casado o se casan quieren seguir viviendo como antes y no entienden que hay un cambio. Ahora hay una esposa que espera, va a haber unos hijos que necesitan la atención. Uno cuando es soltero no se disponía su dinero para lo que quería, pero ya cuando se casa sabe que hay prioridades, hay cosas que tiene que suplir. Pero díganme si no nos resistimos al cambio, ¿no? En la iglesia. Yo me acuerdo que por mucho tiempo, y esto era tan importante para nosotros, el hecho de que la mujer no puede utilizar pantalón. Y yo no me acuerdo que no haya un solo campamento, que no había un tema como tema que hablen de eso, ¿no? Incluso en el reglamento que nos mandaban decía, ¿no? Forma de vestirse, las mujeres falda. Y cuando empezaron a hablar o algunos a enseñar que no hay realmente un versículo en la Biblia que pueda sostener esa enseñanza. Entonces, yo sé que algunos, no sé, se han querido cortar las venas, ¿no? Y decir, no, pero siempre nos enseñaron así. Pero nuestro pastor Daniel, ¿no? Tal vez uno de los pastores mayores, ¿no? Él siempre nos enseñó así. Y algo así pasaba con los judíos, ¿no? Y cuando el escritor les dice, mire, ya esto es pasado, hay que pasar estas cosas, eran sombras. Y ellos decían, ¿y mi Moisés? Era su ídolo Moisés. Creo que por eso el escritor empezó eso, ¿verdad? Demostrando que Jesús es mejor que Moisés, es mayor. Sí, Moisés fue fiel, pero como siervo en casa ajena. Jesús es el dueño de la casa y tiene mayor honra. Pero algunos dirán, pero ¿y los ángeles que han dado la ley? Sí, pero Jesús es mayor que los ángeles. Y por eso creo que el escritor ha demostrado, ha invertido tiempo en demostrar que Cristo es superior a todas aquellas personas que ellos consideraban, ¿no? Que de respeto, para demostrarles
que Dios había dado eso como algo temporal para que se relacione mejor con Dios, pero era una sombra, no era la realidad. Y miren, les costaba eso, ¿no? Y otro aspecto que creo que no ayudaba para que ellos acepten este cambio era el hecho de que ahora la salvación es gratuita, es por gracia. ¿Qué? No, ya no tienes que esforzarte, ¿no? Viendo el corderito ahí desde el día 10 hasta el día 4, si es sin defecto, si es sin mancha, si es perfecto. No, ya no tienes que hacer eso. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Cristo, incluso yo creo que había muchas personas que, aunque los principales sacerdotes habían hecho un negocio de esto, habían puesto su marca, como nos han enseñado, en estos animales, estos son los certificados para que Dios acepte el sacrificio, había gente que se esforzaba y compraba porque quería ser aceptada delante de Dios, lo hacía, pero le dice, ya no tienes que hacer más eso. Porque la salvación no depende de tus esfuerzos, no depende de tus obras, es gratuito. Y ahora eso, hermanos, era un choque para ellos. Bueno, antes y ahora, ¿no? Sigue siendo. Cuando alguien le dice, no, no es porque vayas a la iglesia, no es por tus ofrendas, no es... ¿Cómo? Pero ¿y mi religión de toda la vida? ¿No tengo que hacer penitencias? O sea, ¿no vale de nada todas las limosnas, todas las ofrendas que he dado? No, no vale nada. Porque Cristo dice con una sola ofrenda hizo completa la salvación. Por eso, hermanos, no podemos creer en la pérdida de salvación. El creer en la pérdida de la salvación implica que el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente, que faltaría algo. Y eso va en contra de las enseñanzas de la Escritura. Entonces, en resumen, queridos hermanos, en esta pequeña parte, lo que el escritor anima a los judíos es que dejen eso primero que había sido establecido antes, desde el sacerdocio, el santuario que era el tabernáculo, los animales, los sacrificios de animales, para establecer ya no las sombras, sino lo verdadero que es Cristo, que es suficiente, pero tienen que dejar sus sistemas religiosos, tienen que dejar sus esfuerzos. Ahora, y lo mismo, no sé, alguna persona que no conoce a Cristo acá o por las redes, si quieren realmente tener la salvación, no podemos seguir conservando nuestras buenas obras, nuestra religión. Las buenas obras no son el camino para la salvación, sí son la consecuencia, porque somos creados para buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras. Y Dios quiere sin duda traer salvación a tu vida. Ahora, para nosotros como cristianos, ¿no? Yo sé que tal vez uno dirá, bueno, nosotros no hacemos ninguna de estas cosas, nunca hemos ofrecido sacrificios, es muy antiguo, ¿no? Pero ¿qué será para nosotros vivir todavía en las sombras? ¿No les ha pasado, hermanos, que no queremos a veces vivir, o creo que no queremos vivir en la realidad de la vida cristiana? Este tiempo hemos estado bautizando a varios, ¿no? Y a mí me cuesta, no sé si a ustedes cuando vamos a hablar, como que hay todavía ese pensamiento de algunas personas, sí, pastor, pero cuando me bautice voy a ser más consagrado, ¿no? Como que va a haber, ¿no?, un cambio. Hermanos, el bautismo, el bajar a las aguas del bautismo, ¿qué valor tendría si no hay una realidad de una conversión? Si esa persona realmente no se ha quebrantado delante de Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído que el sacrificio de Cristo es suficiente, no tiene ningún valor el bautismo. Es simplemente un simbolismo. Pero tiene valor de testimonio público cuando realmente ha habido una conversión genuina, porque esa persona dice, sí, yo realmente he muerto al pecado, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tengo una nueva vida. Ahí sí. ¿Qué valor tendrían el pan y el vino si Cristo no hubiese sido molido por nuestros pecados, si su sangre no hubiese sido derramada? Pero yo recuerdo a veces, ¿no? Había un diácono, ¿no?, en una iglesia que unos niños, por curiosidad, había sobrado los símbolos de la cena, ¿no?, el pancito, y se habían ido a comer ahí, y el diácono estaba cocachando, ¿no?, a cada uno. No se toca, eso es.
Y a veces nosotros seguimos viviendo en esas cosas, en símbolos, en elementos, y no tenemos una relación con Cristo real y genuina. Algunos viven en sueños más que en la realidad, ¿no? Algunos soñarán, ¿no? Dice, ojalá que un día mi esposa cambie y sea mejor y me comprenda y me apoye. Y puede ser muy bueno el sueño, ¿no? Pero tal vez tu realidad es que no es así. Tienes que tomar decisiones en base a realidades, como te decía hace un momento. Si tienes que orar por ella, orarás por ella. Si tienes que hablar con ella, hablarás con ella. Si tienes que buscar el consejo de personas que te puedan ayudar, tendrás que hacerlo. Algunos sueñan, ¿no? Como el sueño del pastor Eliseo, que quería ser rico. Ya no tiene más ese sueño, ¿no? Pero algunos sueñan, ¿no? Que un día se van a levantar y van a ser ricos o van a hacer un trabajo, un negocio que les va a arreglar la vida. Sueño que puede ser interesante, pero la realidad es que no es esa, así que tienes que trabajar. Tienes que buscar opciones para suplir necesidades de tu familia, las tuyas, y como dice el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los demás, con los que padecen necesidad. Pero a veces nos encanta, hermanos, vivir en sueños, en símbolos, en figuras, en sombras y no en la realidad. Saben, hermanos, el Señor ya había hecho ciertos reclamos al pueblo de Israel, porque para ellos se había vuelto tan mecánico estos sacrificios. Llegaba el día de expiación, todos estaban ahí con el macho cabrío que pedía la ley, y venían y cortaban, degollaban la sangre, rociaban y pensaban que con eso se habían quitado sus pecados. Y por eso encontramos versículos, ¿no? Ya desde Samuel. ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos, en las víctimas? Obediencia quiero. Vemos a David, ¿verdad? Porque no quieres holocaustos, no quieres sacrificios que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí en Malaquías 6:6 vemos también, en Miqueas, 6:6 dice, ¿qué sacrificios voy a presentar a Jehová? ¿Con qué sacrificios voy a adorar al Dios Altísimo? ¿Quieres millares de holocaustos? ¿Quieres 10,000 ríos de aceite? Y Dios decía, ¿verdad? Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón, dice, tu pecado todavía va a estar delante de mí. Estos sacrificios eran una forma para que ellos se relacionen correctamente con Dios. El sacrificio de Cristo, hermanos, que es el verdadero, lo mismo. Necesitamos tener una relación correcta con Cristo. A veces las sombras para nosotros pueden ser, no esto. Nos conformamos con venir a la iglesia. Estamos acá, pero no hay una relación con Cristo. Limito mi cristianismo a ofrendar. Hay personas que no dejan de dar el 10% de sus ingresos, pero sus ingresos son de fuentes no lícitas. Coimean, compran cosas que son robadas, pero no dejan de dar su diezmo. Igual que el pueblo de Israel, la iglesia se vuelve así, pero no vive una relación con Cristo profunda, que cuando leemos la palabra nos hace derramar lágrimas, golpea nuestro corazón, sufre uno porque sabe que hay algo que tiene que mejorar, cambiar y dejar. Quita esto primero para establecer lo segundo. Querido hermano, quita cualquier religión, cualquier costumbre, cualquier simbolismo que haya en tu vida y realmente ten una relación correcta con Cristo. Esa es mi oración para ustedes, queridos hermanos, esta noche. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos, Padre, por su palabra esta noche. Gracias por la atención de mis hermanos. Quiero pedirle, Señor, por cada uno de ellos y también por mí. Creo que con mucha facilidad, como el pueblo de Israel, Señor, amamos tanto nuestra religión
Amamos tanto procedimientos, reglas de qué hacer, qué no hacer, pero dejamos de tener una relación profunda con su Hijo Jesucristo. Dejamos de escuchar su voz, nuestro corazón deja de latir por su palabra. No hay un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Pero pido, Señor, por nuestra iglesia, que realmente, Señor, podamos cada día buscar su rostro en oración, en lectura de su palabra, en memorización. Si hay algo, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones que está mal, que podamos dar paso, Señor, en arrepentimiento, en humildad, siempre buscando su palabra, buscando su dirección y el obrar de su Espíritu Santo. Líbrenos, Señor, de una religión, de normas, de leyes, de costumbres, para vivir la vida cristiana en plenitud. Gracias, Dios, otra vez por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedir que pase nuestro director, por favor. Muy bien, pueden ponerse de pie, por favor, estimados hermanos. Vamos a tener el momento de recoger ofrendas y diezmos en esta noche. Vamos a orar para dar inicio a este momento. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecir nuestras vidas con tu palabra en esta noche. Agradecemos, Señor, por el mensaje traído a través del pastor. Gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, el momento que vamos a tener. Te pedimos que puedas bendecirlo. Encomendamos el resto de la noche en tus manos, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. En ella yo me deleitaré, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Pueden tomar asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios en esta noche. Muy bien, simplemente recordarles, hermanos, nuestros servicios. No sabemos cómo va a estar, ¿no?, este fin de semana, pero ya les iremos avisando por las redes, hermanos, nuestros servicios. Obviamente, si no se puede llegar, lo tendremos, ¿no?, por las redes sociales. Bueno, quisiera que podamos estar orando siempre por nuestra hermana Julia Fernández, por nuestra hermana Patrocinia, por también los hermanos Celestino, su mamá, el hermano Weimar. Bueno, hay varios, ¿no?, que están luchando constantemente con la salud, así que apoyémosle, por favor, en oración.
juntarnos de dos en dos y bueno, vamos a finalizar esta noche orando, ¿ya? Que Dios les bendiga, hermanos, hasta el fin de semana, Dios mediante. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. El Señor Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, derramando su sangre en una cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación. Qué precioso es entregarle lo mejor de nuestra juventud, de nuestras energías, al servicio de Dios, y el poder ser de testimonio a otros que no conocen de Cristo. Que podamos tener un corazón limpio y puro que agrade al Señor, y así podamos ser la sal y la luz de la tierra. Y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.